Estamos en el año 1941. Todos los países vecinos de Alemania y gran parte del resto de Europa han sido invadidos por la Wehrmacht y están ahora bajo el dominio nazi. Sin embargo, hay un espacio en blanco en el centro de Europa Central. Un país que conservaría su independencia hasta el final y que, por tanto, sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial prácticamente indemne, Suiza. Los suizos declararon su neutralidad desde el principio y no querían tener nada que ver con la guerra de agresión de Hitler. Sin embargo, otros países como Bélgica y Noruega también declararon su neutralidad y, no obstante, fueron conquistados y arrastrados a la guerra. De hecho, también en el caso de Suiza, a Hitler no le importó realmente la declaración de neutralidad. Desde el principio, planeó firmemente conquistar el país vecino y más tarde desarrolló planes precisos para la conquista y Gleichschaltung de Suiza bajo el disfraz de la Operación Tannenbaum. Desde el principio calificó a Suiza de grano en la cara de Europa. Pero, ¿cómo eran estos planes secretos para la conquista de Suiza y cómo consiguió Suiza salvarse hasta el final de la guerra? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Exteriormente, las relaciones entre Alemania y Suiza parecían relativamente relajadas antes de la guerra. Suiza declaró su intención de mantener su neutralidad permanente y Hitler también prometió repetidamente que Alemania respetaría la neutralidad de Suiza en caso de conflicto militar en Europa. Unos años más tarde, sin embargo, resultó que todo esto no eran más que maniobras políticas para garantizar inicialmente la pasividad de Suiza. Querían ocuparse primero de los principales enemigos del continente y después dirigir su atención a Suiza. El desprecio de Hitler por los suizos se hizo especialmente patente durante una reunión con Mussolini en el año 1941. Describió a Suiza como una rama rebelde del pueblo alemán. Para él era una espina clavada que en Suiza convivieran pacíficamente diferentes grupos étnicos, ya que esto contradecía claramente su teoría racias. Por eso planteó también la posibilidad de dividir la República Alpina entre Alemania e Italia. El día de la capitulación de Francia comenzó a elaborar diversos planes para la conquista de Suiza. Estos se resumieron finalmente el 4 de octubre de 1940 bajo el título Operación Tannenbaum. Sin embargo, los suizos tampoco confiaban en Hitler y empezaron a movilizarse y a producir armas desde el principio de la guerra para contrarrestar una invasión alemana. Sin embargo, según la planificación alemana, esta debía ser contrarrestada por un ejército germano-italiano que rodeara Suiza por todos lados y contara con entre 350.000 y 500.000 hombres. El ejército suizo debía ser atraído al cantón del Jura y luego cortado por la retaguardia como en la campaña francesa. Al mismo tiempo, los italianos debían iniciar la invasión desde el sur. Después de todas las victorias alemanas, las potencias del eje parecían ser abrumadoramente superiores a los suizos, sin embargo, todo resultó diferente. Por razones inexplicables, Hitler nunca dio la orden de la conquista. A día de hoy, no está claro por qué nunca llevó a cabo los amplios planes de invasión, en su lugar, centró su atención en otros países. Solo existen algunas teorías de por qué pudo ser así. Una teoría es que una Suiza neutral era mucho más valiosa para Hitler que una ocupada. El Reich alemán podía procesar alrededor del 75% de sus transacciones de oro con el extranjero a través del sistema bancario suizo. Los dos países también cooperaron económicamente en otros ámbitos. Alemania, que por lo demás estaba económicamente aislada del resto del mundo, seguía teniendo así un brazo en el extranjero. Sin embargo, otra razón podría haber sido la dificultad real de conquistar Suiza. En caso de invasión, los suizos planeaban dejar atrás las ciudades bajas y enfrentarse a los alemanes en una batalla interminable en los Alpes. Por supuesto, es difícil decir quién habría ganado esta batalla al final, pero habría inmovilizado a muchas tropas y habría sido extremadamente costosa. Además, la ganancia estratégica para Suiza, que no representaba ninguna amenaza debido a su neutralidad, habría sido muy pequeña. Por supuesto, es posible que si la guerra hubiera ido de otra manera, Hitler hubiera retomado los planes más adelante. Afortunadamente, los planes se archivaron por completo tras el día D.